la cocina de la Quinta Región Militar. Aquí no es un parque de diversiones, estalló el comentario déspota del sargento de abastecimiento. Creyéndola una civil, la insultó y se burló de ella. Pero lo que la mujer sacó fue una identificación de general de división. Ximena Rojas Galván, de las Fuerzas Especiales. Hasta el comandante de la división fue convocado. La gran purga había comenzado. Si quieres saber qué sucede después, suscríbete al canal ahora mismo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Tu apoyo, que es gratuito, nos permitirá seguir creando mejores historias. Oye, tú, fuera de aquí, ¿quién te crees que eres para entrar así como si nada? ¿Acaso piensas que una base militar es un parque público? Un grito agudo y áspero rompió el silencio de la cocina. El olor nauseabundo a óxido, sudor y grasa rancia flotaba en el aire de la cocina del cuartel, en un rincón montañoso de Jalisco, perteneciente a la Quinta Región Militar. Los pasos de Ximena Rojas Galván se detuvieron en seco junto a una mesa vieja y desvencijada. Giró la cabeza lentamente, con una frialdad glacial, y clavó la mirada en el origen del grito. Allí, un hombre con una barriga que se hinchaba como un globo y una expresión desagradable, estaba de pie, con aire arrogante. Llevaba el distintivo de sargento de abastecimiento. En su pecho, una placa de identificación decía Carlos Fuentes. La miró de arriba abajo con descaro, torciendo los labios en una sonrisa lasciva. ¿Qué? ¿Viniste a ver a tu noviecito? La gente de hoy en día no tiene modales ni disciplina. ¿Crees que esto es el dormitorio de tu novio? Te crees muy bonita. Pero si andas metiéndote donde no te llaman, te vas a meter en un gran problema. Era una insinuación descarada y una burla hacia una civil. Sin embargo, la mirada de Ximena no vaciló ni un instante. Se limitó a observar al sargento con sus ojos fríos. A sus 29 años, era general de división del ejército mexicano. Además, era una de las agentes más legendarias del Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero en esta base rural, nadie la reconocería. Su ceremonia de toma de posesión como comandante de división era al día siguiente. Hoy estaba allí de incógnito, para inspeccionar el estado real de la unidad. Vestida con un viejo pants y una gorra que le cubría el rostro, sin duda parecía una mujer civil. Ximena habló con voz tranquila. Tiene una forma de hablar bastante vulgar. Es cierto que entré en una zona prohibida para civiles y fue mi error. Pero no creo que esa sea la forma de dirigirse a una persona que no conoce. Ante su respuesta serena, el sargento Fuentes soltó una carcajada burlona. Ja, miren a esta. ¿Sabes quién soy yo, niñita? Soy el sargento de abastecimiento de esta unidad. Puedo hacer que una mujerzuela como tú desaparezca sin que nadie se entere. Te crees la gran cosa por tu cara bonita, pero no sabes cuándo detenerte. El sargento se acercó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Ximena. Un hedor a tabaco rancio la golpeó. Vaya, de cerca tienes la piel muy blanca. ¿Viniste a ver a tu novio? ¿Quién es? A lo mejor hasta le consigo un permiso especial. A cambio, podrías tomarte una copa conmigo. ¿Qué dices? Con una expresión lasciva, intentó ponerle una mano en el hombro. En ese instante, ¡zas! La mano de Ximena se movió como un relámpago y le sujetó la muñeca. Ante esa fuerza sobrehumana, los ojos del sargento Fuentes se abrieron como platos. ¡Ay! Oye, suéltame. Estás loca. Ximena no le torció la articulación, simplemente la apretó con fuerza. Pero la presión era tan intensa que sentía como si los huesos fueran a pulverizarse. Era la misma fuerza con la que había destrozado enemigos con sus propias manos en sus días en las fuerzas especiales. Mi brazo. Oye, ¿qué demonios haces? Suéltame ahora. Al oír los gritos del sargento, los soldados de la cocina salieron en tropel. ¿Qué sucede, mi sargento? Un soldado con guantes de cocina se acercó, pero se quedó paralizado al encontrarse con la mirada penetrante de Ximena. No era la mirada de alguien simplemente enojado. Era la mirada de un depredador, de alguien que ha visto innumerables campos de batalla y que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Ximena soltó la muñeca que sostenía. El sargento Fuentes trastabilló hacia atrás, casi cayéndose. Se agarró la muñeca, ahora amoratada y roja, y jadeó, con el rostro desencajado por la rabia. Arresten a esa mujer. Llamen a la policía militar. Es una espía. Una espía. Una civil agredió a un militar. Esto es un delito grave. Los soldados de cocina dudaron, sin saber qué hacer. En medio de la tensa atmósfera, la puerta del comedor se abrió y entró un oficial con un uniforme de campaña impecable. Era el capitán Isaac Romero, comandante de la compañía de la Plana Mayor. ¿Qué sucede aquí,
Los gritos se oyen hasta afuera. El sargento Fuentes corrió hacia el capitán como si hubiera encontrado a su salvador, señalando a Ximena. Mi capitán. Qué bueno que llegó. Esa mujer entró al comedor sin permiso y me agredió. Es una delincuente de la peor calaña. Debe entregarla a la policía militar inmediatamente. Isaac Romero frunció el ceño y miró a Ximena, una mujer joven con un pants viejo. Sin embargo, su postura era extrañamente impecable. Mantenía la espalda recta y su equilibrio corporal era perfecto. Intuitivamente, el capitán sintió que algo no encajaba, pero presionado por el sargento, se acercó a Ximena. Señorita, los civiles no pueden entrar aquí. Y si agredió a un militar. Eso es un delito grave. ¿Podría mostrarme su identificación? Por favor. Ximena recorrió lentamente con la mirada al capitán, al sargento y a los asustados soldados. La disciplina de esta unidad. El estado de los soldados. En solo 5 minutos. Su conclusión fue clara. Estaba podrida. El hedor a corrupción era tan penetrante como el de un pantano estancado. ¿Identificación? Sí se la muestro. ¿Podrá manejarlo? Ante las palabras de Ximena, el sargento Fuentes se burló. ¡Ja! ¡Qué ridícula! ¿Y tú quién te crees que eres? ¿La hija del general secretario? ¿De dónde sacas tanta arrogancia? Capitán Romero. ¿Qué está esperando? Espósela ahora mismo. A Isaac Romero también le molestó la mirada de Ximena y bajó la voz. Si no coopera, tendremos que usar la fuerza. Responda a mi pregunta. ¿Quién es usted? Ximena buscó tranquilamente su cartera. De ella. Sacó una identificación rígida y se la plantó delante de la nariz al capitán. Abre los ojos y mira. El capitán, fastidiado, echó un vistazo rápido a la tarjeta, pero al instante, sus ojos se abrieron como si le hubiera caído un rayo. Grado, general de división. Nombre, Ximena Rojas Galván. Adscripción, comandancia de la 5ª Región Militar. La mandíbula de Isaac Romero se desencajó. Sus neuronas parecieron quemarse y su capacidad de pensar se detuvo. ¿General de división? ¿La nueva comandante que llegaría mañana? ¿Esta joven mujer? Pero el holograma dorado de la identificación y el aura que ella emanaba confirmaban que era real. Las rodillas del capitán comenzaron a temblar incontrolablemente. Instintivamente, adoptó la posición de firmes y gritó con todas sus fuerzas. A sus órdenes. Mi general. Ante el repentino grito del capitán, el comedor quedó en un silencio sepulcral. El sargento Fuentes, sin entender la situación, miró a Isaac Romero. Capitán, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Isaac Romero, sudando a chorros, intentó hacerle señas al sargento, pero éste, sin captar la indirecta, continuó. ¿Por qué le tiene tanto miedo a esta mujer? ¿Por qué se cuadra ante ella? Le digo que es una maldita loca. ¿Una maldita loca? Ximena sonrió con frialdad y se quitó la gorra. Su largo cabello, que estaba recogido, cayó en cascada, revelando unos ojos fríos y afilados, forjados en la disciplina. Se acercó lentamente, muy lentamente, al sargento primero Carlos Fuentes. Al oír su nombre, y de boca de una mujer tan joven que le hablaba de tú, el sargento Fuentes frunció el ceño. ¿Estás completamente loca? ¿Quién te crees para llamarme así? ¿Le parezco insignificante? ¿Sargento? La boca del sargento se quedó abierta. La actitud del capitán, la confianza de Ximena y la palabra general comenzaron a conectar en su mente, pero se negaba a creerlo. ¿Cómo una mujer tan joven podía ser general? Ximena sacó un papel doblado de su bolsillo. Era el borrador del discurso que iba a leer en la ceremonia de toma de posesión del día siguiente. Veo que no necesitaré un ensayo para mi ceremonia. Ya he visto el fondo de esta unidad. No lo agarró por el cuello. Lo dominó únicamente con su mirada gélida. Usted dijo antes que andaba metiéndome donde no me llaman, confiada en mi cara bonita. No es así, pues ahora le voy a demostrar. No con mi cara, sino con mi capacidad y mi rango. Cómo voy a poner en orden esta unidad. Sin girar la cabeza. Ximena le dio una orden a Isaac Romero, que estaba detrás de ella. Capitán de la plana mayor. Sí, mi general. La voz de Isaac Romero sonó tan aguda que casi se le quiebra. Convoque al comandante del batallón, al del regimiento y al de la división. Tiene 5 minutos. Dígales que la comandante de la región vino a la cocina a comer y que la comida estaba completamente podrida. Isaac Romero sacó su radio a toda prisa. Entendido. A sus órdenes. El rostro del sargento Fuentes había pasado del pálido al ceniciento, incapaz de sostenerse sobre sus piernas temblorosas.
Se desplomó en el suelo. Mi general, no era mi intención, yo pensé que era una civil. ¿Y si fuera una civil? Jimena se agachó para mirar a los ojos al sargento arrodillado. Si es una civil, se le puede acosar, faltar al respeto e insultar. ¿Es ese el espíritu militar que le enseñaron? No, señora. He cometido un pecado mortal. Perdóneme la vida. Por favor. El sargento Fuentes comenzó a suplicar, golpeando la frente contra el suelo. Pero en los ojos de Ximena no había ni una pizca de piedad. Esto era solo el principio. La herida que tenía que sanar en esta unidad corrupta era más profunda y grande de lo que pensaba. Levántese. No ensucie mis botas con su saliva asquerosa. Ximena se incorporó y recorrió el comedor con la mirada. Vio a los soldados temblando de miedo en un rincón. En sus ojos, junto al temor, había una extraña mezcla de expectación. Para ellos, que habían vivido oprimidos por el sargento tirano, la aparición de esta joven comandante era un shock y, al mismo tiempo, una esperanza. Soldados de cocina. Ante el llamado de Ximena, los soldados se sobresaltaron y se pusieron firmes. Denme de comer. Tengo hambre. Un silencio se apoderó del lugar ante sus inesperadas palabras. ¿Qué esperan? La comandante tiene hambre. Traigan todas las sobras. La misma comida que comen ustedes todos los días. No era una comida ordinaria. Era el primer paso para verificar qué tipo de trato recibían los soldados y cuán indiferentes eran los oficiales a su bienestar. Y en el momento en que esa comida terminara, una gran purga caería sobre esta unidad. Ximena sacó una silla del comedor y se sentó bruscamente. Dejando atrás al tembloroso sargento Fuentes, cruzó las piernas y apoyó la barbilla en la mano. Ah, y sargento Fuentes. Ante la llamada de Ximena, el sargento levantó la cabeza asustado. Tráigame un café de olla. Bien dulce. Y si no está bueno, vaya preparándose para ir a prisión. Una sonrisa fría y hermosa se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de un depredador antes de la caza. Una tormenta de disciplina. Más potente que el viento helado de las montañas de Jalisco. Estaba a punto de desatarse. La comandante de división ya partió. Llegará en 3 minutos. Informó Isaac Romero, empapado en sudor. A través de la ventana, se oía el ruido de los vehículos de los mandos deteniéndose uno tras otro y los gritos de la tropa, creando un gran alboroto. La tranquila base se había convertido en un caos. Ximena observó en silencio la charola que un soldado le había traído con manos temblorosas. Una sopa de fideo aguada y pastosa. Un guisado sin carne. Unos frijoles de color pálido. Un platillo de origen desconocido. Esto difícilmente podía llamarse comida. Era rancho. ¿Este es el menú del almuerzo de hoy? Sí. Mi general, respondió un cabo con voz apenas audible. Ximena tomó la cuchara y probó solo un bocado. Picante y salado, pero sin el más mínimo rastro de esmero. Su mirada se agudizó. Carlos Fuentes. Sí, mi general, respondió Carlos Fuentes, que se había atragantado al intentar llevarle el café. ¿Usted come esto? No, señora. Los oficiales tenemos un comedor separado. Claro, con esa panza. No podrías haber comido esta basura. Ximena dejó caer la cuchara bruscamente sobre la charola. El sonido metálico resonó en el espacio. A partir de mañana, se cierra el comedor de oficiales. Desde el general de división hasta el último subteniente, todos comerán de la misma charola que los soldados. Si hay una sola diferencia en el menú, la receta o los ingredientes, aténganse a las consecuencias. Los ojos de los soldados de cocina se abrieron como platos. La cara de Isaac Romero, que observaba la escena, se volvió pálida. Pum, pum. La puerta del comedor se abrió de golpe y el comandante de la división, con 2 estrellas en el uniforme, entró corriendo. Detrás de él, el comandante del regimiento y el del batallón entraron como arrastrados por un torbellino. En cuanto vieron a Ximena, se cuadraron y la saludaron. A sus órdenes. Le damos la bienvenida a la comandante de la región. Si nos hubiera avisado, habríamos tenido todo preparado. El sudor caía a chorros por la frente del comandante. La imagen de un general de división de 50 y tantos años inclinándose respetuosamente ante Ximena, de 29, era surrealista. Pero en el ejército, una sociedad jerárquica, esta era una verdad ineludible. Ximena no se movió de su asiento. Simplemente los observó con aire arrogante. No necesito protocolos. Comandante de división. ¿Para qué me necesita? Su sargento primero Carlos Fuentes me estaba invitando a tomar un café para hablar de la vida militar. Ha educado muy bien a su gente.
El rostro del comandante se puso morado y fulminó con la mirada a Carlos Fuentes. Fuentes ya estaba con la cara en el suelo, llorando a lágrima viva. ¡Ay, mi general! Estaba ciego. Por favor, perdóneme una sola vez. ¡Cállate! La voz de Ximena fue tajante. Se levantó de la silla. La presión que emanaba de su esbelta figura congeló el aire del comedor. A partir de este momento, comienza una inspección general. Personal, logística, instalaciones, entrenamiento. Revisaré todo, hasta el último rincón. Y si encuentro la más mínima irregularidad, esa pequeñez les costará las estrellas que llevan en el uniforme. Ximena tocó la placa con el nombre en el pecho del comandante. Le conviene estar nervioso. Cuando estaba en las fuerzas especiales, mi apodo era la perra rabiosa. Una vez que muerdo, no suelto. Ximena sonrió. Detrás de esa sonrisa, se acercaba una tormenta masiva que sacudiría a toda la base. Las lecciones y la inspiración vendrían después. Por ahora, era el momento del doloroso proceso de extirpar el tejido podrido. Todos a sus puestos. Preparen la inspección. Rugió la voz del comandante de división. Este fue el primer capítulo de la legendaria general Ximena Rojas Galván. El aire en la cocina era tan pesado como el plomo. La vieja luz fluorescente parpadeaba, y bajo ella, el sudor frío corría por las frentes de las docenas de comandantes y oficiales. Frente a ellos, la general Ximena Rojas Galván estaba sentada rígidamente en una silla. Su mirada estaba fija en la charola, en la comida para perros, ahora fría, que llamaban rancho. Fue la voz temblorosa del comandante de división la que rompió el silencio. Mi general, lo siento, no tengo excusas. Lo corregiremos. A partir de mañana, revisaremos completamente el menú y, ¿mañana? La corta pregunta de Ximena detuvo en seco al comandante. Lentamente, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era aterradora, como la de un depredador acechando el cuello de su presa. ¿Acaso piensa ayunar esta noche? Los soldados tienen que comer hoy también. Si su propio hijo estuviera comiendo esta basura, ¿también diría a partir de mañana? No, señora. Tomaré medidas inmediatas. Jefe de logística, contacte a los proveedores locales ahora mismo y prepare una cena especial a partir de esta noche. Al grito de Ximena, un teniente coronel que estaba de pie sacó su celular a toda prisa. Ximena lo observó con desdén y se levantó. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo resonó agudamente. No voy a recibir informe sentada. Muévanse. Ximena salió del comedor y se dirigió al edificio principal, donde se encontraba la oficina administrativa. Detrás de ella, la seguían en fila el comandante de división con sus 2 estrellas, el coronel del regimiento, el teniente coronel del batallón y el problemático Carlos Fuentes. Parecían convictos siguiendo a un juez hacia el patíbulo. Cada vez que pasaban por los pasillos, los soldados se pegaban a la pared y saludaban. A sus órdenes. Ximena examinó lentamente los rostros de los soldados. No tenían vitalidad, sus ojos estaban vacíos. No era por el duro entrenamiento, era la mirada de la desesperación, la que solo pueden mostrar aquellos cuyas almas han sido destruidas por una realidad cruel y la violencia. Ximena reprimió la ira que le subía por el cuerpo. Al entrar de una patada en la oficina, los soldados de guardia se levantaron de un salto, sobresaltados. Ximena se dirigió directamente al escritorio del sargento de abastecimiento. El sargento Fuentes, tartamudeando, intentó interponerse, pero se apartó intimidado por la gélida aura de la comandante. Sargento Fuentes. ¿En qué vehículo llegó? Ante la pregunta repentina, el sargento Fuentes miró a su alrededor. En una Lobo. Señora. Con el sueldo de un sargento, manteniendo a 2 hijos. ¿Cómo pudo comprar una Lobo del año y llevar un Omega en la muñeca? Ximena señaló la muñeca del sargento. Él intentó ocultarla rápidamente, pero el brillante reloj de lujo ya había sido descubierto. Aparte de eso, muéstreme las facturas de la comida. El libro de registro de suministros. Ah, y también. Ximena hizo una pausa y señaló un archivador con doble cerradura en un rincón de la oficina. El libro de cuenta secreto que esconde ahí dentro. Las rodillas del sargento Fuentes temblaron como si fueran a quebrarse. Abra eso. Ahora. El tono de Ximena era tranquilo, pero contenía una presión irresistible. La llave no recuerdo dónde la puse. ¡Qué conveniente! Ximena miró al comandante del batallón. Teniente coronel. A sus órdenes. Teniente coronel Ibarra. Su sargento de abastecimiento ha perdido la llave. ¿Va a esperar a que la comandante de la región la encuentre por usted? El teniente coronel, pálido, buscó a su alrededor y agarró un martillo. Sin dudarlo,
Golpeó el archivador de metal. Pum, pum. Tras varios golpes, la puerta abollada se abrió con un chirrido. Dentro del polvoriento archivador, yacía solitario un cuaderno negro. Ximena lo tomó con sus manos desnudas. El sonido de las páginas al pasar era lo único que se oía en la silenciosa oficina. El comandante de división y el del regimiento observaban, sudando frío, cualquier cambio en la expresión de Ximena, pero era imposible leer su rostro. Solo sus ojos se volvían más y más fríos a medida que pasaba las páginas. En el cuaderno estaban registrados los datos personales de los soldados, la situación económica de sus padres, las fechas de las aportaciones y las cantidades. Soldado Raso Pérez, padre hotelero 50,000 pesos MXN. Trato A. Soldado Raso López, padre dueño de constructora 30,000 pesos MXN. Trato B. Soldado Raso Cruz, sin aportación clasificación F. Increíble. Esto no era una unidad militar. Era un nido de extorsión, ni más ni menos. Un sistema corrupto donde se daban permisos y tratos preferenciales a cambio de sobornos, y a los que no pagaban se les etiquetaba como inútiles y se les acosaba. Ximena cerró el cuaderno de golpe y se lo arrojó al sargento. El libro golpeó su pecho y cayó al suelo. ¿Qué es esto? Hable. El sargento se postró en el suelo. Me merezco la muerte. Tenía deudas de juego y pensaba devolverlo. ¿Devolverlo? ¿Piensas devolver la dignidad de los soldados calculándola en dinero? Ximena fulminó con la mirada al comandante de división. El rostro del comandante estaba lívido por el shock, la ignorancia de que tal corrupción estuviera ocurriendo bajo su mando, y el miedo de que su carrera terminara si esto se sabía en la capital, se mezclaban en su expresión. Policía militar. Arresten a este hombre ahora mismo. Ante la orden del comandante, Ximena levantó una mano para detenerlo. Un momento. Hay un chico en esta lista, uno clasificado como F. ¿Dónde está ahora? El sargento no pudo responder. Solo balbuceaba. Ximena señaló a un oficinista. Tú, dime. El soldado Raso Cruz. ¿Dónde está ahora? El joven soldado, con voz temblorosa, susurró. ¿Se refiere a Ángel Cruz? Está encerrado en la bodega detrás de la sala de calderas. ¿La bodega? ¿Qué hace allí en horas de servicio? El sargento Fuentes lo encerró como castigo. Los ojos de Ximena temblaron. La temperatura exterior actual era de apenas 5 grados. ¿Encerrar a un soldado en una bodega sin calefacción? Ximena salió corriendo de la oficina. Los oficiales la siguieron, tropezando. Detrás de la sala de calderas, la puerta de una bodega improvisada con paneles de lámina estaba cerrada con un candado. ¡Ábranla! Ante el grito de Ximena, el comandante del batallón corrió y rompió el candado con un ladrillo. Con un sonido metálico, la puerta se abrió. Una ráfaga de aire helado salió del interior. La bodega estaba oscura como boca de lobo. Ximena encendió la linterna de su teléfono y la luz reveló una pequeña figura acurrucada en un rincón. Era el soldado Raso Cruz. No se movía. Ximena se acercó y lo tocó. Su cuerpo estaba frío como el hielo. Sus labios estaban blancos y agrietados, y parecía apenas consciente. Hipotermia. ¡Demonios! Por primera vez. Una maldición escapó de los labios de Ximena. Sin dudarlo, se quitó la chamarra de campaña que llevaba y cubrió al soldado. Médico. ¿Dónde está el médico? Llamen a una ambulancia. Ahora. Al oír sus gritos, un paramédico que esperaba afuera entró corriendo con su botiquín. Permiso. Mi general. Revisaré sus signos vitales. Ximena retrocedió, mordiéndose el labio con fuerza. Apretó los puños, y las venas se marcaron en su piel blanca. Esto no era simple negligencia, era un crimen. Un claro intento de asesinato. Por no tener influencias, por ser hijo de una familia pobre, un joven que cumplía con su deber a la patria había sido abandonado a su suerte. Al salir del cuartel, Ximena se detuvo, mordiéndose el labio. El viento helado le cortaba la cara, pero la furia que ardía en sus ojos no se extinguía. Se giró lentamente, muy lentamente, hacia los oficiales que la habían seguido. El comandante, el Estado Mayor, los responsables, ninguno podía decir una palabra. Mientras veían cómo subían al soldado Raso Cruz a la ambulancia, todos parecían preocupados únicamente por su propio futuro. Comandante de división. La voz de Ximena era tan fría que daba escalofríos. Ese sí, mi general. ¿Así es como se ve la unidad que usted comanda? Mientras usted tomaba café en su oficina con calefacción y soñaba con su próximo ascenso. Sus soldados, por no tener influencias, eran tratados peor que animales y se consumían. No tengo nada que decir. ¿Nada que decir? Ximena soltó una risa amarga.
A partir de ahora, escuche mis órdenes con atención. Inicia una inspección de emergencia en toda la Quinta Región Militar. Convoque a la Fiscalía, a la Policía Judicial Militar, a todos los asesores jurídicos. A los que resulten culpables, no los quiero fuera del ejército. Los quiero en la prisión militar de La Joya, comiendo frijoles. Señaló al tembloroso sargento Fuentes. Y a ese, confisquen sus bienes inmediatamente. Soborno, abuso de autoridad, peculado. Acúsenlo de todo lo que puedan, incluyendo complicidad. Y si veo la más mínima señal de indulgencia, los consideraré a ustedes también cómplices y los meteré a todos en el mismo saco. Entendido. Policía militar. Deténganlo. Los policías militares corrieron. Le torcieron los brazos al sargento Fuentes y lo esposaron. Mi general. No es justo. Yo no fui el único. El comandante del batallón también recibió dinero. Y también le di su regalo al comandante del regimiento. Gritó el sargento mientras era arrastrado. Al oír eso, los rostros del comandante del batallón y del regimiento se pusieron lívidos. La mirada de Ximena se clavó en ellos. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Escuchó eso, fiscal? Sí, mi general. No deje fuera a ninguno de los que nombre el sargento Fuentes. Sin importar su rango o posición. Arréstelos a todos. Autorizo personalmente el uso de toda la fuerza necesaria. Ximena volvió a mirar hacia la ambulancia que se llevaba a Ángel Cruz. La luz lejana del vehículo le oprimía el pecho. Sus ojos se humedecieron. Antes que comandante, como adulta, sentía la culpa de no haberlo protegido. Pero no era momento para lamentarse. Tenía un arma en sus manos. El arma de la autoridad, para extirpar la podredumbre y eliminar a los responsables. Y comandante de división. Sí, mi general. Esta noche, llame a los padres del soldado Raso Cruz. Sea honesto y directo. Dígales que su hijo resultó herido porque no le prestamos la debida atención. Pida perdón de rodillas si es necesario. Entendido, mi general. Así lo haré. Y si intenta mentir o minimizar la situación, le arrancaré personalmente esas estrellas del uniforme. Sin mirar atrás, Ximena subió a su jeep, de vuelta a la comandancia. El conductor pisó el acelerador. El paisaje del cuartel, visto desde la ventanilla, seguía pareciendo imponente. Pero la guerra apenas comenzaba. Dentro del vehículo, Ximena sacó una vieja foto que guardaba en su bolsillo. Era la foto de un compañero caído en una misión cuando estaba en las fuerzas especiales. Lo juré. Jamás permitiré que otro soldado muera en estas condiciones. Con esa determinación, el jeep avanzó por la sinuosa carretera de montaña en la oscuridad. Los faros del vehículo cortaban la negrura como un cuchillo. Eran tan brillantes y nítidos como su voluntad de erradicar la corrupción del podrido ejército. De regreso a la comandancia de la región, una sola palabra resonaba en la mente de Ximena: limpieza. La ceremonia de toma de posesión de mañana no sería un simple acto protocolario. Sería una declaración de guerra total. La chispa de la revolución más drástica y completa en la historia del ejército mexicano. La madrugada en la sierra era gélida. Una fina capa de escarcha cubría la explanada, y el viento helado calaba sin piedad la piel de los soldados formados en filas. En el patio de armas de la comandancia de la Quinta Región Militar, miles de soldados estaban formados, pero un silencio tan denso reinaba en el vasto espacio que ni siquiera se oía una tos. Hoy era el día de la ceremonia de toma de posesión. En el presidium, se encontraban oficiales de alto rango y varios invitados especiales. Sin embargo, sus rostros no reflejaban un ambiente festivo. La atmósfera era glacial. El rumor sobre la purga que había ocurrido la noche anterior en una unidad subordinada ya se había extendido. El hecho de que la nueva comandante fuera la general Ximena Rojas Galván, de las Fuerzas Especiales y con el apodo de la Perra Rabiosa, y que antes de asumir el cargo ya hubiera arrestado a un suboficial y puesto de cabeza a los mandos, era suficiente para sembrar el terror entre los oficiales. Oye, teniente coronel, ¿escuchaste lo de anoche? El sargento ese. Cállate. ¿No ves el ambiente? El jefe de Estado Mayor no tiene buena cara. Los oficiales de alto rango en el presidium susurraban, cubriéndose la boca. Sus miradas se dirigían al asiento central, a un vacío, del comandante. Momentos después, el oficial de ceremonias tomó el micrófono. Daremos inicio a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera de la nueva comandante de la Quinta Región Militar. Presentar armas. La solemne música de la banda de guerra comenzó a resonar. Un sedán negro entró suavemente por la entrada de la explanada. Todas las miradas se clavaron en el vehículo.
El coche se detuvo frente al presidium y el conductor bajó para abrir la puerta trasera. Finalmente, ella descendió. Ximena Rojas Galván. Con su uniforme de gala, su aura era completamente diferente a la del día anterior. Las 3 estrellas en sus hombros brillaban con peso sobre el impecable uniforme, y en su pecho lucían numerosas condecoraciones y el distintivo de las fuerzas especiales. Se ajustó la gorra y subió al presidium. El sonido de sus tacones parecía resonar en todo el patio de armas a través de los altavoces. Cuando se detuvo en el centro del estrado, miles de soldados la saludaron al unísono. «A sus órdenes». El grito fue ensordecedor, pero Ximena pudo sentir el miedo y la tensión subyacentes. Recorrió en silencio a sus tropas. Los soldados temblando de frío, y los oficiales en el presidium moviendo nerviosamente los ojos. Ximena no respondió al saludo. Simplemente se paró frente al micrófono. A medida que su silencio se prolongaba, la presión en el ambiente aumentaba. «Descansen armas». Su voz era fría y firme. Ante la orden de la comandante, los soldados relajaron la tensión. Ximena sacó de su bolsillo el discurso de toma de posesión. «Estimados soldados de la gloriosa región militar». Era un papel con palabras formales y aburridas. Ximena lo miró por un momento y luego, a la vista de todos, lo rompió en dos. Ras. El sonido del papel rasgándose se extendió, ominoso, por los altavoces. Los invitados en el presidium se agitaron, sorprendidos. ¿Pero qué hace? Ximena arrojó los trozos de papel al suelo y agarró el micrófono con ambas manos. Luego, con una voz que, aunque baja, llegaba a cada rincón del patio, comenzó a hablar. «Hoy, no daré un discurso de toma de posesión. En su lugar, hablaré de la miserable verdad que presencié ayer». Su mirada se dirigió a los comandantes y oficiales sentados en las primeras filas debajo del presidium. Ellos agacharon la cabeza, como reos esperando su sentencia. «Ayer, inspeccioné una de las unidades bajo mi mando, y allí, vi a un soldado. Ese soldado estaba en una bodega sin calefacción, congelándose en el frío helado». Un murmullo de conmoción recorrió las filas de los soldados. ¿Cuál fue la razón? ¿Violó el reglamento? ¿Falló en el entrenamiento? No. Ximena hizo una pausa, respirando hondo. La ira hervía en su interior, pero trató de mantener la calma. Fue porque no tenía dinero. La dura frase cayó como una flecha. Porque sus padres no dieron dinero. Porque no sobornó a sus superiores. Ese soldado fue etiquetado como un inútil y recibió un trato peor que el de un animal. 5,000 pesos. ¿Era ese el precio que le pusieron a la vida de sus subordinados? El tono de Ximena se elevó. Son jóvenes que vinieron aquí, sacrificando su valiosa juventud para cumplir con su deber a la patria. Son los hijos de alguien, los hermanos de alguien y el futuro de nuestro país. Pero ustedes los usaron como un medio para extorsionar, como una herramienta para satisfacer su propia codicia. Hizo una seña al comandante de la policía militar que estaba a un lado del presidium. «Comandante de la policía militar. A sus órdenes. Arreste inmediatamente al comandante del batallón y al del regimiento de esa unidad, así como al oficial de inspección de la división que lo permitió, por negligencia en el cumplimiento del deber, soborno y complicidad». La explanada estalló en un caos. En plena ceremonia de toma de posesión, la propia comandante de la región ordenaba el arresto de sus comandantes subordinados. Era algo sin precedentes. «Mi general, esto es inaceptable. La investigación ni siquiera ha terminado», gritó un coronel desde abajo del presidium, corriendo hacia adelante. «No puedo tolerar esta humillación. Siga los procedimientos formales». Ximena lo miró desde arriba con ojos gélidos. «¿Procedimientos? ¿Acaso usted siguió los procedimientos cuando extorsionaba a sus soldados? Las canastas navideñas que recibió, la camioneta que conduce su esposa. ¿De dónde salió todo eso?» «Eso». «Cállese. ¿Cómo se atreve a hablar de honor un hombre que ya no tiene derecho a llevar este uniforme?» Ante la orden de Ximena, los policías militares corrieron y sometieron al coronel. «Suéltenme. ¿No saben quién soy?» Los gritos del coronel mientras era arrastrado resonaron en el patio. Los rostros de los otros comandantes que observaban la escena se volvieron blancos como el papel. El miedo de ser el siguiente. Entonces, Ximena volvió a mirar al frente. Miles de ojos la observaban. Pero algo había cambiado. Donde antes había miedo, ahora crecía el respeto, la confianza y algo cálido. «Soldados, escuchen». La voz de Ximena se suavizó. «No son esclavos. Son el escudo más fuerte y noble que protege a esta nación. Hoy, en este lugar, lo juro, en mi región,
No permitiré que nadie sufra injusticias por no tener dinero o poder. Se llevó la mano al pecho. Si reciben un trato injusto, vengan a mí en cualquier momento. Mi puerta siempre estará abierta. Si alguien los apuñala por la espalda, no importa quién sea o qué cargo tenga, yo personalmente lo haré pedazos. Un silencio absoluto. Pero entonces, alguien comenzó a aplaudir. Una persona, luego 5, y después decenas. En un instante, miles de soldados estallaron en un rugido de aclamación. ¡Bravo! Mi general, ¡viva! No era una ovación preparada. Era una emoción que brotaba del corazón, una alegría que surgía de lo más profundo de sus almas. Los ojos de los soldados estaban húmedos. Era la alegría de encontrar por primera vez a un verdadero líder en una unidad corrupta. Ximena respondió a su fervor con un saludo militar. Gracias. Caminó por el estrado mirando siempre al frente. La ceremonia había terminado. Pero esto no era el final, sino el prólogo. La nueva leyenda de la Quinta Región Militar. La era de la general de hierro Ximena Rojas Galván. Acababa de comenzar. Tras la ceremonia, Ximena regresó a su oficina y, sin demora, se quitó el uniforme de gala y se puso el de campaña. Las 3 estrellas en el uniforme colgado en el perchero brillaban con una luz premonitoria. Toc, toc, mi general. Su transporte está listo. Era la voz de su ayudante. Ximena se miró al espejo y se ajustó la gorra. Directo al hospital. Se dirigió al hospital militar. Allí estaba internado el soldado raso Ángel Cruz, a quien había encontrado en la bodega el día anterior. Durante el rápido viaje en helicóptero, Ximena miró por la ventanilla, sumida en sus pensamientos. Recordó a un compañero que había perdido durante una operación en las fuerzas especiales. Un hombre valiente que, por no tener influencias ni respaldo, siempre era enviado a las misiones más peligrosas hasta que finalmente cayó. Su rostro se superponía con el de Ángel. Esta vez, lo salvaré, cueste lo que cueste. Al abrir la puerta de la habitación, vio al joven soldado durmiendo en una cama blanca. Llevaba una mascarilla de oxígeno, pero su color era mucho mejor que el del día anterior. Junto a la cama, una mujer de mediana edad con un abrigo gastado lloraba desconsoladamente. Era la madre de Ángel. Señora, por favor, cálmese. Ángel ya está fuera de peligro. Una enfermera militar intentaba consolarla, pero el llanto de la mujer no cesaba. Cuando Ximena se acercó lentamente, la mujer notó su presencia y levantó la vista. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Al ver las estrellas en los hombros de Ximena, se sobresaltó e intentó levantarse. Quédese sentada. No necesita levantarse. Ximena tomó la mano de la madre. Una mano áspera y seca. Una mano que reflejaba la dura vida de trabajar sin descanso para sacar adelante a su hijo. Mi general, muchas gracias por salvar a mi Ángel. No sé cómo podré pagarle esta deuda. La madre tomó la mano de Ximena e intentó arrodillarse en el suelo. Ximena la ayudó a levantarse rápidamente y la sentó en la silla. No, señora. Yo lamento haber llegado tarde. Debí haber venido antes. Es mi culpa no haber sabido lo que le pasaba a Ángel. Ante las palabras de Ximena, la madre rompió a llorar de nuevo. No, no es su culpa. Mi hijo está así porque somos pobres y no pude mandarle dinero, es todo culpa mía. No es su culpa. Es culpa del ejército por ser incompetente y de los oficiales por ser corruptos. No se preocupe más. Yo me haré responsable y me aseguraré de que Ángel termine su servicio sano y fuerte. Y le doy mi palabra de que jamás volverá a ocurrir algo así. Ximena sacó un sobre de su bolsillo. Contenía una compensación económica que había preparado de su propio dinero. No es mucho. Cuando Ángel despierte, cómprele algo rico. Y los gastos del hospital correrán a cargo del ejército. No puedo aceptar esto. Por favor, acéptelo. Es de mi parte. Y dígale a Ángel que cuando se recupere, yo misma lo invitaré a la mejor comida de su vida. Ximena puso el sobre en la mano de la madre y acarició la frente del soldado dormido. Pensar en el miedo y la desesperación que este joven, casi un niño, había sufrido, le partía el corazón. Al salir de la habitación, los ojos de Ximena estaban húmedos. En el pasillo, su ayudante y su escolta le esperaban. Regresamos a la comandancia. ¿Mi general? No. Ximena se secó las lágrimas y su mirada volvió a ser feroz. Vamos a la sala de interrogatorios de la policía militar. Tengo que ver si ese coronel ya empezó a hablar. Sus pasos se aceleraron. Guardó el dolor en su corazón. Ahora era el momento de volver a empuñar la espada. En contraste con la cálida atmósfera de la habitación, el aire del pasillo era tan frío como su determinación.
El aire en la sala de interrogatorios de la policía militar, en el segundo sótano, era más frío que el de una tumba. Rodeado de paredes de concreto gris, el coronel Armando de la Torre, quien una vez ostentó un poder casi absoluto en la región, ahora estaba sentado en una pose patética. Unas esposas de plata brillaban fríamente en sus muñecas. ¡Clan! La pesada puerta de acero se abrió y Ximena entró. Se había quitado la guerrera y vestía una camiseta negra. Los músculos de sus brazos demostraban que no era una simple comandante, sino una máquina de guerra forjada en el combate real. De la Torre la miró con ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día, pero en su mirada todavía quedaba un rastro de desafío. «General Ximena Rojas está loca. ¿Sabe quién soy? Mi compañero de generación está en la Sedena y mi cuñado es diputado. ¿Se atreve a tocarme? Va a perder su puesto por esto», gritó de la Torre, golpeando la mesa. La pared de la sala de interrogatorios retumbó. El policía militar que estaba de guardia se sobresaltó, pero Ximena ni se inmutó. Silenciosamente, arrastró una silla y se sentó justo frente a él. «Cálmese», dijo Ximena con un tono gélido. «Esto no es su oficina donde usted era el rey. ¿Cree que su amigo de la Sedena o su cuñado diputado van a sacarlo de aquí?» Ximena sacó una grabadora de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. «Ayer, el sargento Fuentes confesó todo. En los últimos 3 años, usted ha acumulado más de 10 millones de pesos en sobornos. 4 millones por la adjudicación de contratos de alimentos, y otros 4 por comisiones en las obras de remodelación de la base». Se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en los ojos del coronel, y hasta se quedó con el dinero de los permisos de los soldados. «Ha sido increíblemente meticuloso». Los ojos de la Torre temblaron violentamente. Eso es mentira del sargento Fuentes. Traiga pruebas fehacientes». Hablando de pruebas, Ximena sonrió con sorna y arrojó un grueso expediente sobre la mesa. El polvo se levantó con el golpe. «Aquí está una copia del libro de contabilidad secreto que manejaba bajo un alias. También tenemos el testimonio de la gerente del club nocturno que frecuentaba. ¿Y sabe qué es lo más gracioso?». Ximena pasó las páginas y señaló una foto. En esta foto de un campo de golf, se le ve a usted muy sonriente con un contratista, recibiendo un sobre lleno de dinero. Su amigo de la Sedena, en quien tanto confiaba, lo abandonó esta mañana. Cuando el escándalo estalló, dijo que no sabía nada del asunto. Se lavó las manos. ¿Conoce el dicho? El barco se hunde y las ratas son las primeras en salir. El rostro de la Torre se volvió ceniciento. Una profunda desesperación al saber que su única tabla de salvación se había roto. Sus labios temblaban, pero no pudo articular palabra. «Coronel», dijo Ximena en voz baja, «mientras usted se enriquecía con el dinero de la comida de los soldados y la sangre de sus padres, un joven se moría de frío en una bodega. El honor militar es un lujo para un hombre como usted. Por favor», de la Torre agachó la cabeza, suplicando con voz apenas audible, «déjeme salir de esta. Solo me faltan unos meses para retirarme. Déjeme al menos cobrar mi pensión. Tengo esposa e hijos». «¿Familia?». Los ojos de Ximena se volvieron gélidos. «El soldado Raso Cruz también tiene familia. Todos los soldados a los que usted pisoteó son los hijos valiosos de alguien, parte de una familia. Le parece terrible lo que le pasa a su familia, pero los hijos de los demás son solo herramientas para su beneficio». Ximena se levantó de un salto. «Agente, a sus órdenes. Mi general, lleven a este hombre a la prisión militar. Presenten una orden de aprehensión por cohecho, abuso de autoridad y peculado, y confisquen hasta el último centavo que robó». «Entendido». Los policías militares levantaron a de la Torre por la fuerza. Él, sin fuerzas en las piernas, fue arrastrado como un muñeco de trapo. «Mi general, por favor, una oportunidad». Su patético ruego se desvaneció al final del pasillo. Sola en la habitación, Ximena recogió la insignia de grado del coronel de la mesa. La insignia de coronel con el escudo nacional. La arrojó a la papelera. «¿Quién sigue?», gruñó Ximena en voz baja, como una bestia. Un investigador le entregó un expediente con rostro serio. «Es el comandante de la unidad de apoyo logístico. Parece ser el cabecilla del cártel de proveedores». Ximena arrebató el expediente y sonrió con frialdad. Las raíces de la podredumbre se extendían más profunda y ampliamente de lo que había imaginado, pero no importaba. No importaba cuán profundas fueran las raíces. Su espada estaba lista para cortarlas de raíz. «Preparen el vehículo». El siguiente objetivo estaba a 1 hora en coche de la comandancia. En la profunda oscuridad, el almacén de suministros de la Tercera Brigada de Apoyo Logístico parecía tranquilo por fuera.
pero los ojos de Ximena podían ver el hedor a corrupción que emanaba de allí. Eran las 11 de la noche. Una visita sorpresa, sin previo aviso. Cuando el vehículo de Ximena pasó la garita, el oficial de servicio salió corriendo, pálido como un muerto. A sus órdenes. Mi general, ¿qué hace aquí a estas horas? No nos avisó. Abra esto, ordenó Ximena, cortando al oficial y señalando un almacén. Era el almacén de alimentos, cerrado con una pesada puerta de acero. El responsable de las llaves ya se fue a su casa. Córtenlo. A una orden de Ximena, un equipo de fuerzas especiales que la acompañaba avanzó con cizallas. El robusto candado se rompió sin esfuerzo. Con un sonido espeluznante, la enorme puerta de acero se abrió. Al instante, un hedor nauseabundo salió del interior. Olor a moho, a basura y a comida en descomposición. Ximena, sin siquiera cubrirse la nariz, entró con paso firme. Los oficiales que la seguían tuvieron que taparse la boca para no vomitar. En el almacén, cajas etiquetadas como calidad premium se apilaban como montañas. Ximena pateó una de ellas sin piedad. La caja se rompió y su contenido se derramó. Lechugas podridas, cebollas con moho, trozos de carne con la fecha de caducidad vencida hacía mucho tiempo. Este era el verdadero rostro de los alimentos que se suministraban a los soldados como comida especial. ¿Qué es esto?, exclamó el jefe de logística que la seguía, horrorizado. Estos son los suministros que usted supuestamente supervisaba. Coronel, dijo Ximena, recogiendo una col podrida y arrojándosela al pecho. Huela esto. Esto es lo que comían nuestros soldados. ¿Y con esto pretendían que defendieran el país? En ese momento, se oyó un ruido desde una oficina en el fondo del almacén. ¿Qué demonios? ¿Quién se cree que es para entrar aquí rompiendo la puerta? Un teniente coronel con una gran barriga salió tambaleándose. Borracho. Era el comandante de suministros. Mijares, con el rostro enrojecido, gritó hasta que vio las 3 estrellas brillando en la oscuridad y se quedó helado. Mi general, parece que estaba en una fiesta. Y de botana. Supongo que comió esta carne podrida. Ximena señaló el trozo de carne en el suelo. El teniente coronel Mijares, ya completamente sobrio, abrió los ojos desmesuradamente. No, señora. Esto lo habíamos apartado para desecharlo. Es un malentendido. ¿Un malentendido? Ximena entró en la oficina. Sobre la mesa, había botellas de tequila caro y botanas gourmet esparcidas. En la pared, colgaban descaradamente fotos con los dueños de las empresas proveedoras. ¿Por qué guardaban la carne para desechar en cajas de calidad premium? ¿Y qué es ese cuaderno de ahí? Ximena señaló un libro de contabilidad abierto sobre la mesa. Mijares se lanzó para ocultarlo, pero Ximena fue más rápida. Su mano se cerró sobre la muñeca del teniente coronel. ¡Crack! Con un grito, Mijares cayó al suelo. Ximena levantó el libro. Era un registro de sobornos. Proveedor A, 1 millón de pesos. Proveedor B, arrendamiento de camioneta de lujo. Pero un nombre en la parte superior del libro llamó la atención de Ximena. Jefe de logística de la Sedena, general de brigada Maldonado, 30% de comisión. La red de corrupción se extendía más allá de la región, hasta la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no era un problema de una sola unidad. Era un cártel que había enfermado a todo el ejército. En ese momento, sonó el teléfono celular de Ximena. Número desconocido. Instintivamente, supo quién era. La cabeza del cártel. Ximena activó el altavoz para que sus oficiales pudieran escuchar. General Rojas Galván, habla el general de brigada Maldonado, de la Sedena. Una voz suave, pero con una extraña amenaza soterrada. Dígame qué se le ofrece. ¿Qué voz tan fría tienes? Me dicen que estás causando problemas a nuestro comandante de suministros. Tómatelo con calma. En el ejército, las cosas funcionan con un poco de flexibilidad. ¿No crees? Seamos razonables. Yo podría ayudarte en tu próximo ascenso. Era una clara mezcla de soborno y amenaza. Todas las miradas en el almacén se clavaron en Ximena. Si cedía ahora, todo se habría perdido. Ximena apretó la mano que sostenía el libro de contabilidad. General Maldonado. Dime, Ximena. A mí no me interesa la flexibilidad. Solo conozco una cosa, al que se mete con el pan de mis soldados. Sea quien sea. Le corto el cuello. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Oye, ¿sabes con quién estás hablando? Te vas a arrepentir de esto. El que se va a arrepentir es usted. General, podría poner esta llamada en el altavoz de toda la base ahora mismo. Y este libro que acabo de encontrar. Pienso filtrárselo a la prensa mañana por la mañana.
Le gusta la fama, ¿verdad? Maldita. Clic. Ximena colgó. Miró al teniente coronel Mijares, que temblaba en el suelo. ¿Escuchó eso? Es el sonido de sus salvavidas hundiéndose. Mijares bajó la cabeza con una expresión de desesperación total. Y confisquen todos estos alimentos podridos. Son pruebas. Asegúrense de que mañana se sirva comida decente, aunque tengan que comprarla en todos los supermercados de la región. El presupuesto lo cubriré con mi propio sueldo si es necesario. A sus órdenes. Ximena salió del almacén. El aire nocturno se sentía aún más frío, pero por dentro, su corazón ardía más que nunca. La guerra ya no era solo interna, se había convertido en una lucha contra un poder gigantesco. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Ximena visitó el comedor de un puesto de vigilancia avanzado en la frontera. Quería comprobar personalmente si se habían suministrado alimentos adecuados después de desmantelar la red de corrupción la noche anterior. Al entrar en el comedor, la recibió un delicioso aroma a arroz recién hecho y a un picante guisado de cerdo. Era un mundo de diferencia con respecto al día anterior. Arroz brillante, carne abundante, verduras frescas. Los soldados comían con tanto apetito que ni siquiera se dieron cuenta de que Ximena había entrado. ¡Guau! La comida de hoy está increíble. ¿Esto es rancho de verdad? Está más bueno que el de mi mamá. Oye, come en silencio. Ah, pero en serio, está delicioso. Los rostros de los soldados estaban llenos de felicidad. Al verlos, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ximena. Esto era lo normal, un derecho que se les había negado por la codicia de unos pocos. En ese momento, un soldado se dio cuenta tardíamente de la presencia de Ximena y se levantó de un salto. A sus órdenes. Mi general. El comedor quedó en silencio al instante. Todos los soldados que comían se pusieron de pie y saludaron. La imagen de los soldados, con restos de salsa en la comisura de los labios y expresiones nerviosas. Era a la vez entrañable y divertida. Tranquilos. Sigan comiendo. Ni a los perros se les molesta cuando comen. Ximena hizo un gesto con la mano y caminó entre los soldados. Se sentó frente a un joven soldado raso que estaba en un rincón. ¿Está bueno? Sí. Soldado Raso Gutiérrez a sus órdenes. Está delicioso. Mi general. El soldado estaba tan nervioso que su voz temblaba. Te vas a atragantar. Come despacio. Ximena trajo su propia charola, idéntica a la de los soldados. Tomó el huevo frito de su plato y se lo puso en el guisado al soldado. Come. Si ustedes comen bien, yo puedo dormir tranquila. En ese instante, los ojos del soldado Raso Gutiérrez se humedecieron. Agachó la cabeza y dejó de mover los cubiertos. Sus hombros temblaban. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No es eso. Mi general. El soldado se secó las lágrimas y habló con dificultad. Es que desde que llegué al ejército, es la primera vez que nos tratan tan bien. Hasta hace unos días, solo comíamos frijoles con tortillas duras y al ver este plato de carne, de repente me acordé de mi mamá en casa. Al oír la historia del soldado, sus compañeros cercanos también se emocionaron y se les llenaron los ojos de lágrimas. Se podía sentir lo duro que había sido su servicio militar y el consuelo que representaba para ellos un simple plato de comida decente. Ximena tomó la cuchara en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Recordó la ración de emergencia que masticó durante un duro entrenamiento en las fuerzas especiales. En aquel entonces también tenía hambre, pero el hambre que sentían estos soldados no era del estómago, sino del corazón. Perdón. Al oír la breve disculpa, los soldados la miraron con ojos sorprendidos. ¿Una general con 3 estrellas pidiéndoles perdón? Lamento que tuvieran que comer esa basura, y lamento no haber llegado antes. A partir de ahora, les juro por mi rango que nunca más permitiré que nadie se meta con su comida. Ximena le dio una palmada en la espalda al soldado. Así que no llores y come. Si dejas algo en el plato, te mando arrestado. Ante su broma, los soldados se secaron los ojos y soltaron una risa tímida. El comedor se llenó de calidez al instante. El sonido de los platos y las risas de los soldados crearon un murmullo agradable. Al salir después de comer, el comandante del puesto le esperaba. Mi general. Gracias. Es la primera vez que veo a los soldados reír así. Comandante. A sus órdenes. Cuide bien de sus hombres. Si los soldados están bien, nosotros ganamos. Si vuelve a haber un problema con los suministros, contácteme directamente. Sin intermediarios. Entendido. Mi general. Ximena subió al jeep. Por la ventanilla, vio a sus hombres despidiéndose con la mano. Sus ojos ya no estaban muertos. Brillaban con confianza, respeto y fervor.
Pero Ximena sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. El general de brigada Maldonado en la Ciudad de México y los peces gordos que se escondían detrás de él comenzarían a moverse. Lo que había tocado no era un simple caso de corrupción, sino su lucrativo negocio. Ximena volvió a sacar la foto de sus días en las fuerzas especiales. En la foto, sus compañeros sonreían alegremente. Esto acaba de empezar. Llegaré hasta el final. Su mirada volvió a brillar con ferocidad. El viento que barría las montañas de la sierra era frío, pero no podía detenerla en su camino. Las lágrimas de emoción habían terminado. Ahora la esperaba una lucha sangrienta. Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México. Oficina del subjefe de logística. Este lugar, por donde pasaban todos los suministros y materiales del ejército mexicano, era opulento. Sofás de cuero de primera calidad, una alfombra roja en el suelo y obras de arte que abarrotaban las paredes demostraban cuán cerca del poder estaba su ocupante. Esa maldita mujer se está pasando de la raya. El general de brigada Maldonado estrelló su copa contra la pared. El cristal se hizo añicos y el vino tinto se derramó como sangre sobre el muro blanco. Frente a él, había un informe de la Quinta Región Militar. Red de corrupción de suministros desmantelada. Todos los implicados detenidos. Al final, el nombre general de división Ximena Rojas Galván estaba escrito con claridad. Cálmese, mi general. Todavía no han llegado hasta nosotros. Si el teniente coronel Mijares mantiene la boca cerrada, dijo un coronel a su lado con cautela. Pero la ira de Maldonado no disminuía. ¿Que mantenga la boca cerrada? Esa mujer viene de las fuerzas especiales. Es una máquina de guerra que es mejor desarmando hombres que desarmando bombas. Ese idiota de Mijares seguro que ya cantó todo. Con mano temblorosa, se llevó un cigarro a la boca. Sus ojos brillaban como los de una serpiente. Una mujer joven de 20 años, que había llegado a general no por influencias, sino por méritos propios. Su existencia era una espina clavada para los militares corruptos como Maldonado. No puedo quedarme de brazos cruzados. Se atrevió a meterse con mi negocio. Le voy a dar una lección que no olvidará. Maldonado descolgó el teléfono. Comuníqueme con el inspector general. A la mañana siguiente, un ambiente gélido se instaló en la comandancia de la Quinta Región Militar. Un equipo de inspección especial de la Sedena había llegado. El motivo oficial era investigar una pérdida de disciplina militar y abuso de autoridad por parte de la comandante, pero todos sabían que era una investigación selectiva, dirigida a Ximena Rojas Galván. El inspector, un coronel, aunque de menor rango, actuaba con una arrogancia desmedida. Entró en la oficina de la comandante sin siquiera tocar. Con su permiso. Soy el coronel Sergio Villa, de la Inspección General. Ximena estaba sentada en su escritorio, revisando documentos. Sin levantar la vista, dijo. No le enseñaron a tocar la puerta. Coronel, no tenemos tiempo para eso. Hemos recibido una denuncia. Se informa que usted, desde su llegada, ha ignorado los procedimientos y ha intimidado y amenazado a los oficiales de las unidades subordinadas. Necesito que redacte una declaración al respecto. El coronel Villa arrojó un fajo de papeles sobre el escritorio. Era una provocación abierta. Ximena inclinó la cabeza, mirándolo. ¿Amenaza? ¿A limpiar la basura le llaman amenaza? No me interrumpa. Detener a oficiales cuya culpabilidad aún no ha sido probada es un claro abuso de autoridad. También hay testimonios de que se ha ganado el favor de los soldados distribuyendo artículos no reglamentarios. Esto puede considerarse populismo y una violación de las normas. ¡Qué absurdo! Castigar a los que daban comida podrida y proporcionar una comida decente. ¿A eso le llaman buscar popularidad? Ximena arrojó su pluma. ¿Entonces me está diciendo que va a presentar cargos en mi contra? Si no coopera, podría suceder. Por ahora, es probable que la suspendan de su cargo. Le sugiero que se quede callada hasta entonces. El coronel Villa sonrió con malicia y se dio la vuelta. Ah, por cierto, el caso del soldado raso Ángel Cruz, ¿no le parece un poco exagerado? Corre el rumor de que el soldado fingió todo para llamar la atención. También vamos a investigar un poco a su familia. En ese instante, la mirada de Ximena se volvió glacial. Podía tolerar que la insultaran a ella, pero amenazar a uno de sus hombres y a su familia era imperdonable. Ximena pateó su silla y, en un abrir y cerrar de ojos, se interpuso en el camino del coronel Villa. Sus movimientos fueron tan rápidos que él no tuvo tiempo de reaccionar. Repita lo que dijo. La mirada de Ximena se clavó en los ojos del coronel. ¿A quién va a tocar? Apártese ahora mismo. ¿Intenta agredir a un inspector? El coronel Villa retrocedió, pero Ximena lo acorraló contra una esquina.
Si le tocan un solo pelo a mis soldados, o a sus padres, olvídese de la inspección y de todo lo demás. Lo primero que haré será romperles el cuello a usted y a los suyos. ¿Lo mandó ese miserable de Maldonado? Pues vaya y dígale de mi parte que deje de esconderse cobardemente y de meterse con gente inocente. Si quiere pelear, que venga él en persona. Tiene hasta mañana por la mañana. Si no viene a mi oficina a suplicar de rodillas, yo misma iré a la Sedena y le desfiguraré esa cara repugnante que tiene. Ximena le quitó una pelusa imaginaria de la solapa al coronel Villa y susurró: «Lárguese». El coronel Villa, con el rostro enrojecido, salió corriendo de la oficina. Los investigadores que lo esperaban afuera lo siguieron, tropezando. Ximena observó desde la ventana cómo su coche desaparecía. Apretó el puño con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos. No eran simples inspectores. Eran buitres, enviados para persuadir y presionar a los testigos para que dieran falso testimonio. Ximena sacó un maletín pesado que guardaba bajo su escritorio. Dentro había equipo de escucha, microcámaras y herramientas tácticas. Las armas que solía usar en sus días en las fuerzas especiales. Si quieren guerra, les enseñaré lo que es el combate no convencional. Ximena se quitó la guerrera y se puso un chaleco táctico negro. Los inspectores visitarían hoy el negocio de la madre del soldado raso Ángel Cruz. Su instinto nunca le había fallado. Cerca de la base, en un humilde restaurante de menudo, regentado por la madre de Ángel. Después de cerrar, una atmósfera de tensión flotaba en el local. El coronel Villa y 2 de sus hombres rodeaban a la señora. Señora, sí razonable. Si quiere que a su hijo Ángel le vaya bien en el ejército, solo tiene que firmar este documento. El papel que le tendía el coronel contenía una declaración falsa que afirmaba que su hijo siempre había tenido problemas mentales y que no había habido malos tratos en la base. La madre, con los labios temblorosos, se negó. No firmaré eso aunque me maten. Mi hijo siempre fue un muchacho sano. Además, la general salvó a mi Ángel. ¿Cómo podría pagarle su bondad con una traición? ¡Qué terca! Esa comandante está acabada. Si sigue aferrándose a un barco que se hunde, ¿quiere ver a su hijo en la cárcel? A Ángel todavía le queda mucho tiempo de servicio. Si nosotros queremos. Cuando el coronel Villa se puso amenazante, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la madre. El miedo y la impotencia de un civil frente al poder. El coronel aprovechó la oportunidad y trató de forzar el dedo de la madre, manchado de tinta, sobre el documento. Vamos, firme de una vez. Si no lo hace, se acabó. Justo en ese momento, la puerta de la cocina, que estaba cerrada, se abrió y alguien salió de la oscuridad. Una mujer con una gorra negra y un cubrebocas. ¿Qué demonios? Estamos cerrados, gritó uno de los hombres, levantándose, pero la mujer, sin decir palabra, se acercó rápidamente y agarró la muñeca del coronel Villa. Crack, un sonido espantoso de huesos rompiéndose y el coronel gritó de dolor. ¡Ah! La mujer le torció el brazo y lo estampó contra la mesa. Luego, lentamente, se bajó el cubrebocas. Ojos fríos. Era Ximena. Vaya, qué sucio trabajo están haciendo. ¿Me puedo unir? El coronel Villa, con el rostro contraído por el dolor, la miró. ¿Tú cómo te atreves a estar aquí? ¿Dónde? ¿En la escena de un crimen donde unos matones están extorsionando a una civil inocente? Ximena sacó una grabadora de alto rendimiento de su abrigo y se la mostró. Se grabó todo con una claridad increíble. La vida de Ángel está acabada. La general perderá su puesto. Si esto sale a la luz, usted no solo perderá su rango, sino que el general Maldonado tampoco estará a salvo. Rápido, quítensela, ordenó el coronel. Los 2 investigadores se lanzaron sobre Ximena. Eran hombres corpulentos, pero para Ximena, eran como osos perezosos. Esquivó el ataque de uno de ellos y le propinó un rodillazo en el estómago. ¡Ah! El hombre se dobló, sin aliento, y cayó al suelo. El otro intentó agarrarla, pero Ximena se agachó para esquivarlo, le barrió los pies y lo derribó. Inmovilizó al hombre caído, torciéndole el brazo. La pelea duró apenas 10 segundos. El restaurante quedó hecho un desastre en un abrir y cerrar de ojos. La madre, aterrorizada, no podía hablar. Señora, disculpe. El lugar quedó un poco desordenado. Ximena sonrió a la madre mientras apartaba las mesas volcadas. Luego, agarró al coronel Villa por el cuello y lo levantó. Escúchame bien, te voy a dar una opción. La voz de Ximena era mortalmente seria. Opción 1. Tomo esta grabación y la entrego a la policía militar y a la prensa. Tú vas a la cárcel y pierdes tu carrera.
Opción 2. Llamas inmediatamente al general Maldonado y le dices exactamente lo que yo te diga. El coronel, temblando, evitó la mirada de Ximena. Sus ojos no eran humanos. Eran los de una bestia acechando a su presa. ¿Qué quieres que le diga? Con el altavoz activado, el coronel, con mano temblorosa, llamó al general Maldonado. Al segundo timbre, Maldonado contestó. Dime, Villa, ¿lo resolviste? ¿Firmó esa vieja? Ximena le dio un codazo en las costillas al coronel. Él, haciendo una mueca de dolor, respondió. Sí, mi general, todo resuelto. Firmó sin problemas. Excelente, ja ja ja. Sabía que podía contar contigo. Esa mujer está acabada. Mañana a primera hora. Convoca al consejo disciplinario y destitúyela. Tráeme esa declaración jurada de inmediato. Sí, mi general. Allá voy. Tras colgar, Ximena sonrió con frialdad. ¡Qué patético! Está cavando su propia tumba. Tiró de la corbata del coronel Villa, acercando su rostro al suyo. Falsificación de documentos. Falso testimonio. Con esto, el caso contra Maldonado está cerrado. Y tú serás el testigo estrella. Si se te ocurre decir alguna tontería en el juicio, esta grabación saldrá en las noticias. ¿Entendido? Entendido. Haré lo que usted diga. Los 3 investigadores se postraron en el suelo, suplicando. Ximena los miró como si fueran basura y luego se inclinó ante la madre. Señora, lamento haberla asustado. Le prometo que esta gente no volverá a acercarse a usted. Cierre bien la puerta y descanse. La madre, secándose las lágrimas, tomó la mano de Ximena. Mi general, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Ximena salió del restaurante. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Estrellas más claras y hermosas que las que ella llevaba en los hombros. Preparen un vehículo blindado, ordenó en voz baja por su radio. Destino, mi general, Sedena, Ciudad de México. Ximena apretó los puños. La batalla final estaba por llegar. Para atrapar al tigre, hay que entrar en su guarida. Iba a destripar el corazón del ejército mexicano. 3 de la madrugada. El edificio principal de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba en silencio. Pero esa quietud fue rota por un jeep blindado que entró a toda velocidad, casi arrollando la puerta principal. Era el vehículo de Ximena. Los guardias de la entrada, alarmados, intentaron detenerlo, pero cuando Ximena bajó la ventanilla y mostró su rostro, se quedaron helados. Ningún soldado podía detener el paso de un general de división. A sus órdenes. Mi general, ¿a estas horas? Apártense. Sin más explicaciones. Ximena pisó el acelerador. El vehículo se detuvo bruscamente frente a la entrada principal. Bajó y entró directamente en el vestíbulo, custodiado por la policía militar. Detrás de ella, la seguían 2 de sus escoltas de las fuerzas especiales, completamente armados. Mi general, sin una autorización. No puede pasar, dijo el oficial de servicio, bloqueándole el paso. Ximena sacó de su bolsillo la declaración falsificada que le había quitado al coronel Villa y la grabadora. Situación de emergencia. Se ha descubierto una conspiración de traición dentro del ejército. El cabecilla es el subjefe de logística, general de brigada Héctor Maldonado. Voy a arrestarlo ahora mismo. ¿Traición? ¿De qué está hablando? Si te interpones, serás considerado cómplice. Ante la determinación de Ximena, el oficial tuvo que hacerse a un lado. Tomó el ascensor hasta el 5º piso. El piso donde se encontraba la oficina del subjefe de logística. La luz se filtraba por debajo de la puerta de la oficina del general Maldonado. Probablemente estaría celebrando su victoria, creyendo que al día siguiente Ximena sería destituida. ¡Pum! La puerta de la oficina se abrió de golpe. Maldonado, que estaba recostado en un sofá bebiendo champán, se levantó de un salto. ¿Quién es? A Ximena Rojas. Maldonado no podía creer lo que veía. La mujer que mañana debía ser arrestada como una criminal. Había venido por su propio pie. En plena madrugada. Parece que está disfrutando de la bebida. General. Ximena entró lentamente. Tomó la botella de champán de la mesa y la vació en el suelo. El líquido se derramó, empapando la alfombra. Maldita perra loca. ¿Sabes dónde estás? Guardias. Guardias. Maldonado gritó. Pero nadie vino. La entrada ya estaba controlada por los hombres de Ximena. Es inútil gritar. Coronel Villa. Entre. A la orden de Ximena. El coronel Villa, con el rostro hinchado, entró con la cabeza gacha. Villa, ¿qué haces con esa mujer?
Habla, con voz temerosa. El coronel balbuceó. Mi general, lo siento. Todo se descubrió. Confesé que intenté falsificar el documento bajo sus órdenes. El rostro de Maldonado se volvió blanco. Se desplomó en el sofá. Sin fuerzas. Basura traidora. El traidor es usted. Traicionó el honor militar. Traicionó a la patria. Traicionó a sus hombres. Ximena se acercó a Maldonado. Sacó unas esposas de su bolsillo y las arrojó. El sonido metálico rompió el silencio. Se las pondrá usted mismo. ¿O tendré que hacerlo yo? Maldonado, mirando las esposas en el suelo, soltó una carcajada. Ja, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes quién está detrás de mí? ¿Te atreves a arrestarme? Mañana por la mañana. Estarás acabada. ¿Crees que los políticos se quedarán de brazos cruzados? En un último acto de desesperación, sacó una pistola de su escritorio. Con mano temblorosa, apuntó a Ximena. Te voy a matar. Si tú desapareces y solo te mueres. Dispare. Sin pestañear. Ximena se acercó a Maldonado. El cañón de la pistola apuntaba a su frente, pero no había miedo en sus pasos. Dispare. Le digo. Un cobarde como usted, que solo sabe robar a sus soldados. ¿Tendrá las agallas para matar a alguien? La mano de Maldonado temblaba violentamente. No podía apretar el gatillo. Un hombre que había vivido toda su vida en la corrupción no tenía el valor para asesinar. En ese instante, la mano de Ximena se movió como un rayo. ¡Zas! Le golpeó la muñeca, haciendo que la pistola cayera. Al mismo tiempo, le dio un gancho a la mandíbula. ¡Crack! La cabeza de Maldonado se echó hacia atrás y cayó al suelo sin siquiera poder gritar. Un diente salió volando y rodó por el suelo. Ximena levantó a Maldonado del suelo, agarrándolo por el cuello. Este no es mi puño. Es el puño de todos los soldados que sufrieron comiendo basura. Le dio otro puñetazo en el estómago. Uf, Maldonado se dobló, escupiendo espuma. Ximena no lo levantó. En su lugar, le esposó las manos caídas en el suelo. Héctor Maldonado, queda usted detenido por cohecho, peculado, abuso de autoridad, tentativa de instigación al asesinato y rebelión armada contra un superior. Recuperando el aliento, Ximena se arregló el pelo despeinado. Afuera, el amanecer comenzaba a clarear. Había sido una noche larga, y el final de una larga guerra. Se oyeron los pasos de la policía militar corriendo por el pasillo. Ximena miró al caído Maldonado y dijo en voz baja: ahora, a disfrutar de los frijoles podridos en la cárcel. Esa será su comida especial por el resto de su vida. Ximena salió de la oficina. La luz del amanecer que entraba por la ventana del pasillo iluminó las estrellas de su uniforme. El cielo teñido de rojo. Era la bandera de la victoria y la señal de un nuevo comienzo. Sacó su teléfono del bolsillo. Tenía decenas de llamadas perdidas. Su madre, amigos y sus subordinados. Pero no devolvió ninguna llamada. En su lugar, abrió la galería de fotos y miró una foto sonriente de Ángel Cruz. Promesa cumplida. Ángel. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ximena. Era su propia medalla. Más valiosa que cualquier otra. Tras la larga noche en la Ciudad de México, la estación pasó del final del invierno a la primavera. El arresto del general de brigada Héctor Maldonado esa madrugada fue el comienzo de un tsunami que sacudió a todo el ejército mexicano. El archivo de audio y los libros de contabilidad que presentó la general Ximena Rojas Galván eran pruebas irrefutables. La Fiscalía General de Justicia Militar formó inmediatamente un equipo de investigación especial, y Maldonado, junto con otros 30 oficiales de alto rango implicados, fueron arrestados uno tras otro. Las estrellas cayeron como hojas en otoño. En el lugar donde se cortaron las ramas podridas, en lugar de miedo, surgió un nuevo espíritu. Tolerancia cero a la corrupción, una operación centrada en el bienestar de los soldados. Estos dos lemas, propuestos por Ximena, se convirtieron en el nuevo estándar no solo para la quinta región militar, sino para todo el ejército. Una tarde soleada, la explanada frente a la comandancia de la quinta región militar estaba llena de actividad. Era el día en que se reanudaban los permisos y las visitas familiares. Ximena, desde la ventana de su oficina, observaba la escena. Las puertas del cuartel estaban abiertas de par en par, y padres y parejas entraban con comida y regalos en las manos. Los soldados, sonriendo como niños, los recibían. Toc, toc, mi general, tiene una visita. Ante el informe de su ayudante, Ximena se giró. ¿Quién es? No tengo ninguna cita oficial hoy. Será mejor que lo vea usted misma. Mi general. Extrañada, Ximena abrió la puerta de su oficina. En el sofá del pasillo,
Estaban sentados un soldado con un uniforme impecable y, a su lado, una mujer de mediana edad con una expresión tímida. En cuanto el soldado vio a Ximena, se puso de pie y la saludó con voz potente. A sus órdenes. Soldado raso Ángel Cruz. Presentándose tras concluir mi tratamiento médico y reincorporarme a la unidad. Era Ángel Cruz. El rostro joven que había encontrado desplomado en un rincón de la fría bodega. Ahora rebosaba de vitalidad. Su cuerpo también se había recuperado y ya tenía el porte de un soldado. La madre, que estaba a su lado, se acercó a Ximena y le tomó las manos con fuerza. Mi general, muchas gracias. La madre no pudo seguir hablando, secándose las lágrimas. En sus brazos, llevaba un bulto envuelto en una tela tradicional. Esto es miel que yo misma cosecho. Gracias por salvar a mi ángel y por permitir que gente humilde como nosotros pueda volver a sonreír. Siento que esto sea lo único que puedo ofrecerle. Ximena miró en silencio la espalda encorvada de la madre y el frasco de miel. Era un tesoro infinitamente más valioso que todos los sucios negocios movidos por la codicia y la hipocresía. Señora, Ximena le apretó la mano con fuerza. Esta miel es el regalo más dulce y maravilloso que he recibido. La disfrutaré mucho. Ante el gesto de Ximena, la madre y Ángel sonrieron felices. Ángel, soldado raso Ángel Cruz. A sus órdenes. ¿Cómo te sientes? Perfectamente. Mi general, la comida es tan buena que he subido 5 kilos. Me alegro. Cuando regreses a tu unidad, obedece a tus superiores y cumple con tu servicio con valor, para que tus padres no se preocupen. Entendido. Mi general. Ximena le dio una palmada en la espalda. Era una amistad forjada en la batalla, que trascendía la relación entre comandante y subordinado. A la hora de la comida, Ximena llevó a sus oficiales al comedor de la tropa. Ya no era una visita sorpresa como antes, se había convertido en una rutina pacífica. Al abrir la puerta, un delicioso aroma la inundó. El menú del día era guisado de cerdo, papas fritas y sopa de huevo. No quedaba ni rastro de la antigua comida de mala calidad. La mesa estaba servida con un banquete que nada tenía que envidiar al de un buen restaurante. Mi general, bienvenida. Aquí hay un lugar. Un sargento que estaba comiendo se levantó rápidamente y le ofreció su asiento. En los rostros de los soldados ya no había rigidez ni miedo. Para ellos, Ximena no era una figura de terror, sino una hermana mayor o una madre que se preocupaba por ellos. Ximena tomó su charola y se sentó junto a sus hombres. Coman bien. Si falta comida, pidan más. Mi general, las costillas a la barbacoa de hoy estaban increíbles. Mejores que las de mi mamá. Eso es un secreto de estado. El comedor se llenó de risas y bromas. Ximena también se rió. Una euforia intensa, que nunca había sentido ni siquiera al completar las misiones más peligrosas en las fuerzas especiales, brotó de lo más profundo de su corazón. Era esto. La razón por la que arriesgó su vida, lo que quería salvar al extirpar la podredumbre, no eran grandes medallas ni ascensos, sino la simple alegría de sus subordinados. Al terminar de comer, algo extraño estaba sucediendo en la explanada frente al comedor. Miles de soldados estaban formados en filas perfectas, sin que nadie hubiera dado la orden. ¿Qué es esto? No he ordenado ninguna formación. Ximena miró a su estado mayor, desconcertada, pero ellos solo sonreían. Un momento, mi general. Entonces, el soldado raso Ángel Cruz, que estaba al frente de la formación, dio un paso adelante. Llevaba un micrófono inalámbrico. Prueba de sonido, 1, 2 mi general, en nombre de toda la tropa de esta valiente unidad, hemos preparado esto con todo nuestro corazón. La voz de Ángel resonó potente a través de los altavoces. Recordamos a la persona que nos cubrió con su propia ropa cuando nos congelábamos en una bodega helada. A la persona que se adentró en la guarida del león por nosotros, que comíamos basura. A la única comandante que nos ha cuidado con amor, no con rango. Los ojos de Ximena se humedecieron. Los soldados comenzaron a cantar a pleno pulmón. La queremos. Somos leales. Y entonces, los soldados de las primeras filas lanzaron algo al aire. Eran miles, millones de aviones de papel azul. Aviones en los que los soldados habían escrito sus esperanzas y cartas de respeto, decorando el cielo primaveral. Era un espectáculo magnífico, como si pétalos de flores azules danzaran en el aire. Ángel gritó una vez más. A la comandante de la región. Presentar armas. Miles de soldados saludaron al unísono. El sonido de sus botas golpeando el suelo sonó como un trueno. A sus órdenes. No era un grito forzado. Era la más pura y sincera emoción que brotaba del corazón de sus subordinados,
sin presión ni control. Ximena se mordió el labio para contener las lágrimas. Un comandante no debe llorar frente a sus hombres. Pero una lágrima caliente rodó por su mejilla. Lentamente, con una postura de manual, respondió al saludo. Gracias. Su saludo fue más profundo y solemne que nunca. El cálido sol de primavera brillaba en el cielo, y en la explanada, los aviones de papel azul caían como nieve. En medio de ese paisaje teñido por el atardecer, la general Ximena Rojas Galván pensó. Lo que había protegido no era simplemente la comida de sus soldados, sino los pilares que sostenían a México. El sol se puso y llegó la noche. Con las tareas del día terminadas, la base se sumió en el silencio. Ximena recorrió personalmente el perímetro. Sobre su cabeza, la luz de la luna caía a raudales. 2 centinelas de guardia, al verla, intentaron ponerse firmes, pero ella les hizo una seña para que no lo hicieran. Tranquilos. Ximena les metió calentadores de manos y algo de comer en los bolsillos. Gracias. Mi general. El viento nocturno es fuerte. Abríguense bien. Ximena miró más allá de la valla. A lo lejos, las luces de las casas del pueblo parpadeaban, y junto a ellas, los edificios silenciosos de la base. Sus hombres, que dormían allí, teniendo buenos sueños. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. La misma libreta en la que el primer día había anotado los actos de corrupción del sargento Carlos Fuentes. Pero ahora, en sus páginas, había anotado otros compromisos. Soldado raso Ángel Cruz, completar tratamiento. Enviar regalo de Navidad a sus padres. Sargento Gutiérrez, asesorar sobre su futuro después del servicio. Soldados de cocina, decidir menú de la semana. Su libreta ya no era una lista de castigos, sino que estaba llena del cariño que sentía por sus soldados. Ximena respiró hondo el aire nocturno, la sonrisa de su superior, caído prematuramente en las fuerzas especiales. Pareció pasar fugazmente por la Vía Láctea. ¿Me estás escuchando? Creo que estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad? El viento se acercó, agitó suavemente el cuello de su uniforme y se fue. Era un viento cálido, como si su superior la estuviera elogiando. General de división Ximena Rojas Galván. Puede que todavía la llamaran la perra rabiosa. Pero ahora, a ese apodo le seguía una aclaración, una que mordería al mismo diablo para proteger a sus soldados. Se ajustó las botas de combate. En el futuro, y para siempre, ella estaría aquí, luchando contra la injusticia, protegiendo a los débiles y cuidando el futuro y la vida de sus soldados. Como el árbol más fuerte y firme. La noche cayó sobre la base, pero era más clara y cálida que en ningún otro lugar. Era la flor de la esperanza, creada por una verdadera soldado, Ximena Rojas Galván. El significado y la lección final son los siguientes. El ejército no es un lugar que se gobierna por el rango, sino que se protege con responsabilidad. Si la comida, un uniforme o la mirada de un solo soldado se rompen, el sistema de mando ya está roto. La corrupción no es una costumbre, es un crimen. Y la verdadera disciplina, si llega tarde, se convierte en asesinato.